Curso de Seguridad y Salud Ocupacional, Unidad 2. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Trabajaremos este tema relacionado a la seguridad y salud ocupacional. Hablaremos sobre la identificación de peligros, estas evaluaciones de riesgos y determinación de controles en todas las actividades, procesos e instalaciones relacionados a una empresa, con la finalidad de prevenir daños a las personas que laboran en ella. Todo esto lo aplicaremos a las áreas operativas y administrativas, así como a todas las contratistas y visitantes que lleguen a la empresa. Siempre tendremos en cuenta dos aspectos: las actividades normales, las anormales y las actividades de emergencia que se vayan a realizar, así como también las leyes aplicadas. Definiciones. Empecemos con lo que es un peligro. Podemos considerar al peligro como una fuente de energía, un material, una máquina, televisor, etc., o una situación con potencial de producir daños en términos considerables, daños humanos, daños materiales, deterioro de la salud o una combinación de estos. Podemos mencionar en resumen que un peligro es cualquier acto o condición con potencial de causar daño. Como podemos ver, un acto viene del comportamiento humano, de cómo la persona reacciona frente a la seguridad. El acto de cometer una acción indebida, de evadir procedimientos, puede producir accidentes. Y la condición. Muchas veces las condiciones donde trabajamos no son las adecuadas. Si la gente trabaja en una oficina, por ejemplo, puede encontrar una infinidad de riesgos. Si tienes tu área de trabajo desordenada, sobre todo. Si tienes tu computadora a una altura que no es la adecuada, las conexiones de tu computadora, si están correctas o no, tiene que ver mucho con ello. Igual la gente que trabaja en industrias directamente, el tema de condición es vital. Si tienes un área limpia, ordenada, vas a trabajar correctamente, además de seguir los procedimientos adecuados. Pero si no cumples con los estándares de seguridad y la condición donde estás laborando es inadecuada, vas a llegar a tener un accidente. El riesgo. El riesgo es la combinación de la probabilidad por la consecuencia. Hablamos de la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o una exposición peligrosa y la consecuencia, que puede ser daño o deterioro de la salud a causa de un suceso o exposición. Probabilidad. La probabilidad es la posibilidad que el riesgo ocurra, lo cual dependerá de los controles existentes, como protecciones colectivas o individuales, existencia de instrucciones, capacitaciones, verificaciones. Consecuencias. Se refiere al resultado si hubiese contacto con un peligro. Incidente. El incidente es un suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o deterioro a la salud o una fatalidad. Es algo que pudo haber llegado a suceder, pero no sucedió. El accidente, caso contrario, es un incidente que llega a consumarse, un acontecimiento no deseado, que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o una fatalidad. Dentro del marco legal de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, encontramos la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Encontramos también que se habla sobre estos términos en el Decreto Supremo 005-2012-TR, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y las normas OSAS 18001-2007, en la serie de evaluación de seguridad y salud ocupacional.
Siguiendo con el marco legal, dentro de la ley 29783, que ya conocemos desde el módulo anterior, nos menciona en su artículo 19, la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es indispensable en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todo esto respecto a que son los trabajadores y estas organizaciones quienes deben ayudar a la identificación de los peligros y evaluación de riesgos en cada una de las unidades donde labora, además de apoyar también en la elaboración del mapa de riesgos. En el artículo 75 nos menciona: los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de peligros y en la evaluación de los peligros en el trabajo. Solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de estas. ¿Quiénes son los representantes de los trabajadores en el área de seguridad y salud ocupacional? Lógico, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el artículo 26 de la ley se menciona que el empleador está obligado a adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 32 de la ley, la documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente: la identificación de peligros, evaluación de riesgos o medidas de control debe ser exhibido en un lugar visible dentro del centro de trabajo. Esto es uno de los primeros requisitos, como mencionamos anteriormente, que se piden en una inspección de seguridad. Siempre te van a pedir el IPER, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control que se deben tomar. Requisitos de las normas OSAS 18001-2007. La organización debe establecer y mantener procedimientos para la continua identificación, peligros, evaluación de riesgos e implementación de las medidas de seguridad necesarias. ¿Cuándo se debe hacer todo esto? Cuando la instalación es modificada, cuando modificas máquinas, equipos, infraestructura, cuando por ejemplo traes una máquina más moderna, cuando traes un nuevo sistema de procesos dentro de tu empresa, debes capacitar a las personas, debes identificar nuevamente los peligros y debes evaluar nuevamente los riesgos para tomar las medidas de control. Cuando hay cambio de lugar de trabajo, del entorno, digamos, tengo personal que estoy moviendo a provincias, tengo personal que muevo a diferentes fábricas, a diferentes sectores, tengo personal que hace visitas a industrias pesqueras, que hace visitas a industrias metalmecánicas, a industrias de transportes. Si estos cambios de lugar de trabajo, este entorno de trabajo se está modificando, yo debo identificar los peligros en estas diferentes áreas, en diferentes situaciones, y evaluar los riesgos nuevamente para tener en claro el entorno donde se está desarrollando las actividades. Cuando se modifican procedimientos, también cuando hay cambios dentro de los procedimientos adecuados de una empresa, esto sobre todo en las áreas de almacén se da bastante. Tal vez el tránsito de montacargas cambia de lugar, tal vez el apilamiento de las cajas cambia de lugar, los códigos, etc. Entonces, toda esta modificación de procedimientos debe estar correctamente para poder identificar los peligros al lado de los riesgos y tomar las medidas de control. Cuando tengo cambios de personal, debe establecer nuevamente los peligros y los riesgos cuando hay cambios en los factores climáticos. Por ejemplo, muchas veces esto se da sobre todo en la parte de la sierra, donde llueve bastante. Pongamos un ejemplo: yo estoy haciendo trabajos en una subestación eléctrica. Si yo voy a hacer trabajos en una subestación eléctrica y sé que las temporadas de lluvia son enero, febrero y marzo, en la parte de la sierra, ¿es adecuado que yo haga los trabajos en esos meses? Si es una obligación de hacerlo en esos meses, cuando hay cantidades de humedad y lluvia, tengo que tomar las medidas de control adecuadas.
para evitar algún accidente o algún acontecimiento, identificar correctamente los peligros, evaluar los riesgos, que no serían los mismos en los siguientes meses, que no hay lluvias. Por ello, cuando hablamos de cambios en los factores climatológicos, debemos tener presentes el tema de lluvias, sol, si es de noche, si es de día, tener presente todo aquello para identificar los peligros y evaluar los riesgos. Todo lo mencionado anteriormente se resume en estas 5 letras: IPER: identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles o medidas de control. ¿Qué es IPER? Es un proceso mediante el cual se identifican los peligros en el lugar de trabajo, se evalúan los riesgos que estos pueden generar para finalmente establecer mecanismos de control para prevenir y minimizar los riesgos al máximo. Todo trabajador debe conocer los riesgos a los cuales está expuesto. Metodología. Se define de acuerdo a su alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que reactiva. Prevé la identificación, priorización y documentación de los riesgos y la aplicación de controles según sea apropiado. La metodología debe adecuarse a las características de la organización y sus necesidades. Identificación de peligros. ¿Qué es un peligro? Como hablamos, un peligro es una fuente, situación, un acto con potencial de generar daños en términos de deterioro de la salud o daños humanos o una combinación de estos. Identificar los peligros a los que está expuesto el personal en cada una de las actividades rutinarias o no rutinarias debe ser esencial dentro de la organización. Dentro de ellos encontramos que debemos identificar los peligros a través del comportamiento del personal y en el medio ambiente. Por eso, es muy importante tener presentes siempre estos 3 factores para identificar los peligros: la organización, el comportamiento del personal y el área ambiental, el entorno donde se realizan las actividades. Dentro de la identificación de peligros podemos encontrar diferentes fuentes. Empecemos con los peligros eléctricos. La descarga eléctrica ocurre cuando una persona hace contacto con un conductor eléctrico, energizado, desnudo o sin aislamiento. Al hacer contacto, la corriente circulará por alguna parte del cuerpo. Cualquier equipo eléctrico puede ser una fuente de descarga eléctrica, por lo que si no se realiza una adecuada puesta a tierra es una fuente de peligro. Todo equipo energizado, todo equipo que tenemos sea en el taller o en oficina debe tener una puesta a tierra adecuada. Peligros físicos. Su origen está en los distintos elementos de los entornos de los lugares de trabajo. Por ejemplo, la humedad, el calor, el frío, el ruido, la iluminación, las presiones, las vibraciones, etc. Pueden producir daños a los trabajadores. Peligros químicos. Son aquellos cuyo origen está en la presencia y manipulación de agentes químicos, los cuales pueden producir alergias, asfixias, etc. Todo esto por inhalación, absorción e ingestión. Peligros ergonómicos. Son aquellos que se originan al no haber observancia a los principios y normas establecidos por la ciencia ergonómica, pudiendo ocasionar lesiones o enfermedades a los trabajadores. Se encuentran relacionados principalmente con el manejo manual de materiales, el diseño del área de trabajo, el diseño de las herramientas y equipos. Lo más común dentro de los peligros ergonómicos son los sobreesfuerzos,
que es la mayor causa de las lesiones e incapacidades. Se producen cuando manipulamos manualmente una carga de forma incorrecta. Se producen lesiones musculares, osteoarticulares, golpes, cortes, traumatismos, entre otros. La principal causa son la manipulación de cargas, exceso de peso en la carga a manipular.